Revelaciones en contexto. Doctrina y Convenio 71. Agitación. En octubre de 1831, el periódico Ohio Star comenzó a publicar cartas en las que se criticaba a la Iglesia y a sus líderes. Las cartas fueron escritas por S. Bush, un expredicador metodista que se convirtió en miembro de la Iglesia después de haber leído el Libro de Mormón y de haber visto al profeta José Smith sanar milagrosamente el brazo reumático de Alice Johnson. Sin embargo, el orgullo llevó a a criticar al profeta y la Iglesia. Había viajado a Missouri como misionero en el verano de 1831, pero se desilusionó por los rigores del viaje. También se decepcionó cuando la tierra de Sion y el liderazgo de José Smith no cumplieron con sus expectativas. Después de regresar de Missouri en septiembre de 1831, S. Bush comenzó a criticar la Iglesia y al profeta José Smith. En una conferencia de élderes llevada a cabo el 6 de septiembre, a S. se le prohibió predicar como élder en esta iglesia. Más tarde ese mes, él y otro disidente, Simon Schreider, renunciaron a su membresía en la iglesia. En sus cartas al periódico Ohio Star, S. Bush denunció a José Smith como impostor, afirmando que sus revelaciones eran una estratagema para estafar a las personas. En la historia de José Smith se registra que las cartas de Bush, por su tono, falsedad e intenciones vanas de derrocar la obra del Señor, pusieron al descubierto la debilidad, iniquidad e insensatez de Bush, y constituyeron un monumento ante todo el mundo de su propia vergüenza. Simon Schreider. Simon Schreider conoció el Evangelio restaurado por medio de S. Bush. Simmons llegó a ser miembro de la iglesia después de haber presenciado lo que él consideró ser un milagro. Poco después de su bautismo, fue ordenado élder en la iglesia. Los relatos posteriores sugieren que cuando recibió una comisión oficial para predicar el Evangelio, se dio cuenta de que su nombre no se había escrito correctamente en el certificado. Suponiendo que un llamamiento revelado hubiera estado libre incluso de pequeños errores, Simmons comenzó a cuestionar el alcance de la inspiración profética de José Smith. Simmons también se vio influenciado por la debilitada fe de su buen amigo S. Bush, quien regresó decepcionado de su misión a Missouri. Más que cualquier otra cosa, sus preocupaciones en cuanto al principio de consagración parecen haberlo llevado a distanciarse. Después de separarse de la iglesia en el otoño de 1831, Simon Schreider entregó copias de unas de las revelaciones inéditas del profeta José Smith al periódico Western Courier con la intención de disuadir a las personas de unirse a la iglesia. Schreider más adelante afirmó que los nuevos conversos podrían darse cuenta en esas revelaciones que se había tramado una conspiración para quitarle sus propiedades y ponerlas bajo el control de José Smith, el profeta. Acusaciones. La revelación del Señor que está registrada en Doctrina y Convenio 71, se recibió como resultado de la agitación y la publicidad negativa causadas por S. Bush y Simon Schreider. En esta revelación, el Señor mandó al profeta José Smith y a Sidney Rigdon predicar el Evangelio a los santos y a las personas de la región circundante. Además, el Señor les mandó confundir a sus enemigos, o en otras palabras, refutar sus afirmaciones falsas invitándolos a reunirse con ellos y hablar sobre sus acusaciones. En obediencia al mandato del Señor, Sidney Rigdon invitó a S. Bush a asistir a una ponencia el 25 de diciembre de 1831, en la que Sidney Rigdon repasaría las cartas de Bush y demostraría que eran una representación injusta y falsa de la iglesia. También le pidió a Simon Schreider que asistiera a una reunión pública, en la que podrían hablar sobre el Libro de Mormón. Ninguno de los dos hombres aceptó la invitación. Durante el siguiente mes, el profeta José Smith y Sidney Rigdon trabajaron para disipar los sentimientos hostiles hacia la iglesia que resultaron de los artículos en el periódico escritos por S. Bush. Los dos hombres predicaron en todo el norte de Ohio, enseñando el Evangelio y refutando las alegaciones dirigidas a la iglesia y a sus líderes. Según el profeta, sus empeños por seguir el consejo del Señor y responder por medio de la predicación de las verdades del Evangelio mediante el poder del Espíritu, ayudó mucho a calmar los sentimientos que se habían agitado a causa de las escandalosas cartas que el apóstata S. Bush había publicado en el Ohio Star de Ravenna. Encuentra más recursos de contexto histórico en la sección Historia de la Iglesia, en la app o en la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.